Hola ñoñas, hola ñoños, friki fricas, ¿cómo están? Soy el licenciado sin licencia, aquí en otro videito tratando de explicar el universo DC. En esta oportunidad hablaremos de cómo los cómics DC entienden su realidad. Ojo, esto es para los cómics, me va a servir para la próxima colección que voy a hablar de héroes y villanos y además de la antigua colección de las novelas gráficas de DC, que voy a empezar a revisarlas dentro de poquito. Me va a servir muchísimo esta tablita. Así que esa es una de las razones. Y la segunda razón es porque después de ver Flash me di cuenta que la guionista y el director de esa película utilizan bastante estos conceptos creados por varios guionistas en verdad. Por ejemplo, esto yo no lo inventé. Esta pizarra la podemos encontrar en el cómic Flash Forward. No me acuerdo si en el 5 o en el 6. Creo que en el 5. Bueno, nada, lo mismo. Ya no me acuerdo exactamente en cuál cómic la vi. Pero esta pizarrita que tengo aquí en físico, emula lo que hizo por años el señor Geoff Johns a través del personaje Rip Hunter. Rip Hunter no es Rick Hunter. Rick Hunter es el que andaba en Robotech, volando en esas valquirias que se transformaban en robots. No, estamos hablando de Rip Hunter, el viajero del tiempo definitivo en DC. Él se encarga de controlar y revisar y supervisar junto a otro grupo de personas, los hombres lineales, cómo debe ser la línea de tiempo en DC Comics. Creo que también apareció en Leyendas del Mañana, en el Arrowverso. Bueno, ahí ustedes pueden ver también en Wikipedia si quieren saber quién es el señor Rip Hunter. En fin, el guionista Geoff Johns, que se encargaba por mucho tiempo de las sagas en DC, utilizaba continuamente pizarras para mostrar, que en teoría hacía Rip Hunter, para mostrar los spoilers que vendrían más adelante. Creo que la primera vez que apareció fue en la saga 52. Ojo, no confundir con los nuevos 52. 52 fue una serie anterior en la cual los superhéroes de DC principales como Superman, Batman, Wonder Woman se iban de vacaciones, por decirlo de alguna forma, y dejaban al cargo a personajes un poco menos relevantes en teoría, como por ejemplo Buster Gold, Question, etc. Bueno, en fin, esta pizarrita, el señor Rip Hunter nos dice cómo funciona o cómo se separa finalmente el universo DC y lo podemos explicar acá. Lo primero, la llaman la divina continuidad. Y si nos damos cuenta, divina continuidad es DC. En inglés también Divine Continue, algo así creo que se dice en inglés, no me acuerdo. Pero igual es DC. DC es DC Comics, para que vean que esto es bastante meta, por decirlo de alguna forma. Meta quiere decir que es fantasía, pero que utiliza muchas cosas de la realidad, interfieren en la realidad. Y aquí viene algo interesantísimo del universo DC. El universo DC, aunque usted no lo crea, es fantasía. Sí, es fantasía, aparece, sale de la mente de los guionistas y todo eso. Pero lo interesante de esto es que, aunque es fantasía, no quiere decir que no sea real. Para entender el universo DC tenemos que comprender que es real, pero al mismo tiempo es fantasía. Eso quiere decir que los guionistas tienen formas de ingresar a este universo. ¿Cuáles son las formas en las cuales ingresan los guionistas al universo DC? El limbo y el metaverso. Es esto, voy a empezar de abajo hacia arriba. El limbo y el metaverso. Pero es para que ustedes entiendan que los guionistas de DC pueden interferir, pueden meterse dentro de este universo. Y es algo muy similar a lo que ocurre en Marvel. De hecho, ustedes van a decir, oh, pero esto es lo mismo que hacía el señor John Byrne en She-Hulk. Exactamente lo mismo. Bueno, la divina continuidad de DC, vamos a volver aquí a este universo ficticio, pero al mismo tiempo real, imaginario, pero real, se divide en espacio y en tiempo. El espacio lo entendemos como omniverso. Omniverso que contiene el multiverso, que ya todos conocemos, es el lugar donde hay múltiples tierras, que en algún momento desapareció, creo que del 85 al 2006, 2004, no me acuerdo exactamente. Ese tiempo en DC hubo solo una línea única de tiempo, o sea, perdón, una sola tierra. Luego volvieron a tener tierras infinitas, como antes de las crisis y las tierras infinitas, en DC. En fin, este universo también está compuesto por el multiverso oscuro, que es una estupidez que se le ocurrieron a los guionistas
Scott Snyder, que no confundir con Zack Snyder. Scott Snyder es un guionista de cómic, Zack Snyder es un director de cine. El señor, le voy a decir el señor Snyder, no, el guionista Snyder, se le ocurrió inventar esta cuestión del multiverso oscuro con su tontera de los metales, qué sé yo, y el Batman que ríe, y un montón de cosas que mezcló. Netamente para vender cómics. La historia no es muy buena, de hecho es innecesaria porque dentro del multiverso perfectamente podría calzar el multiverso oscuro. Pero como para defenderlo un poquito, podemos decir que ya antes en este cómic Multiversity, hecho por el señor Grant Morrison, él ya nos decía que existían dos multiversos. Un multiverso llamado Multiverso 1 y el Multiverso 2. El Multiverso 2 era... había sido degradado, no era perfecto. Todo funcionaba de forma incorrecta, por decirlo de alguna forma, en el multiverso oscuro. Bueno, entonces ahí él se colgó y sacó ese multiverso oscuro. En fin, una tontera, pero es parte del universo. Dentro del multiverso tenemos no, antes de eso, me voy a saltar acá a la esfera de los dioses. No tengo nada aquí como para dibujar. Ah, sí, aquí tengo mi... Pero no tengo para borrar aquí. Acá tengo. Bueno. El multiverso, supongamos que es una especie de globito. Ahí hice un circulito, no sé si se ve porque estoy muy muy lejos de la cámara y no lo puedo ver. Si no, voy a colocar ahí una foto nomás. Dentro de este círculo, imaginemos que existen todos los universos de DC. Por eso lo llaman multiverso. Bordeando este multiverso encontramos algo que se llama la Speed Force o fuerza de velocidad. Por eso el personaje Flash, que es capaz de moverse y controlar de cierta forma la fuerza de la velocidad, la Speed Force puede viajar entre tierras, porque él corre alrededor de este Speed Force y puede meterse así como entre medio de los gajos de una naranja entre las tierras e ingresar. Y alrededor de esto tenemos otra esfera que se llama la esfera de los dioses. Eso quiere decir que aquí vive, o mejor dicho, aquí existe la magia en DC. El lugar de donde sale toda la magia de los multiversos, o mejor dicho, del multiverso DC, es ahí. Así como la Speed Force se mete así como raíces entre medio de las tierras, la magia de DC, que también se mete así entre medio de todas las tierras, proviene de la esfera de los dioses. ¿Qué encontramos en la esfera de los dioses? A Nueva Génesis, mejor dicho, a los nuevos dioses. Darkseid, Nueva Génesis. O sea que ellos nunca son afectados si hay una crisis en el multiverso, a menos que estén ellos dentro del multiverso. Si ellos están aquí afuera en esta esfera donde ellos viven, no les pasa nada. ¿Quiénes más están acá? Los personajes de The Sandman. ¿Cuáles? Los Eternos. Ahí tenemos a Dream, bueno, en inglés. Tenemos a Morfeo, tenemos a Destino, tenemos a Muerte. Todos ellos, los personajes de Vértigo, están en esta esfera de los dioses. Y aquí, ojo, eso quiere decir que los Eternos, o mejor dicho, la esfera de los dioses es un portal a otro lugar. ¿A qué lugar? A Vértigo. Mire qué loco. Esto es lo primero que podemos entender. ¿Qué es Vértigo? Vértigo fue ¿cómo se llama? Vértigo fue una línea de cómics para adultos en DC, que salió en el 90 y finalizó creo que el 2012, 2000 algo, por ahí desapareció Vértigo. Increíble línea de cómics. Ahí, eso quiere decir que para ingresar a esa línea, usted tiene que salir del multiverso DC, meterse en la esfera de los dioses y llega a Vértigo. Mira qué loco, cosas que no aparecían ahí, pero nunca está de más mencionarlas. Ya, voy a borrar aquí. Una vez, uno de los suscriptores me consultó por qué borra tan mal mi pizarra. Bueno, es porque es vieja nomás, pues. No le he sacado el precio de ello, ahí está el precio todavía, pero ya lo he utilizado un montón de tiempo. Acuérdense que yo soy profe, hice clase en pandemia, me gusta dibujar a veces, y está mala.
Bueno, si quieren que el licenciado tenga una pizarra nueva y no esté aquí, o le pague a alguien que edite los videos, bueno, suscríbase, po. Es lo que hacen los youtubers. Suscríbanse y ahí contrato gente para que me edite los videos. En fin, nada, lo mismo. Ya, sigamos. ¿En qué iba? Ah, ya, pues. Les contaba que era la esfera de los dioses. Aquí viene lo interesante, pues, chicos. Metaverso es el metaverso es todo. Guionistas en el mundo real, cómics físicos que podemos leer en digital, en papel, y además esta tierra imaginaria llamada la divina continuidad en DC. Eso es el metaverso. Pero todo eso tiene una especie de portal. ¿Cuál es ese portal? La Tierra Prima. La Tierra Prima es esa tierra inserta en el multiverso DC, donde viven los guionistas de DC. Mira qué loco. Ahí podemos encontrar a Grant Morrison escribiendo, podemos encontrar a... Ah, incluso, miren, medio loco. No, esto es para el limbo lo otro. Dentro del metaverso existe no la persona en físico, existe en forma de avatar. Así como la película de James Cameron, donde ese soldado creaba una figura para existir en ese planeta. Ni me acuerdo cómo se llama el planeta. Nada, lo mismo. Para mí Avatar es como Pocahontas en el espacio. Nada, lo mismo, ya. Pero se crea un avatar para vivir en esta tierra prima, el guionista, y ellos al escribir dan forma a todas las tierras en el universo DC. Este es uno de los portales de nuestra tierra real al multiverso DC. Bien, sigamos. ¿Qué tenemos en el tiempo? Ojo, no olvidemos acá que es muy importante lo que viene después. El tiempo lo entendemos como hipertiempo, que es un concepto que acuñó, creo que el Mark Waid por primera vez en el cómic. Mira que soy tonto, lo tengo acá. Acá está. The Kingdom. Mark Waid. De hecho, esta es la colección de novelas gráficas de DC. La mismita de la tapa negra, pero esta es de las que no llegaron a los kioscos, lamentablemente, en muchas partes de Latinoamérica. Bueno, yo aquí busco cómic como puedo. Ya. El señor Mark Waid, al ver que, de cierta forma, Hora Cero, que fue otra crisis de DC, no solucionó todos los problemas que esperábamos, o que en DC esperaban, lo que hizo fue explicar, tal vez por orden de los editores de DC, por qué ocurrían todos estos problemas. Problemas temporales, como por ejemplo que existieran varios orígenes del Hombre Halcón, por de dónde había salido Wonder Gear, etc. Él nos dice que hay algo que se llama Omniverso, y aquí tenemos la clásica viñeta, o mejor dicho, ¿cómo se llaman estas páginas? Page Splash, creo que le dicen, que son dos páginas que muestran el omniverso. El señor Rip Hunter, que es el viajero en el tiempo que mencionamos, está acá, le muestra a un grupo selecto de personajes de DC esta realidad. Y le dice que todas las historias, todos los posibles futuros, todas las posibles líneas temporales coexisten en un lugar que se llama hipertiempo. Todo existe. Nada desaparece. ¿A quién le recuerda eso? Doctor Manhattan. Para que vean que todo esto está conectado. En Watchmen, el Doctor Manhattan tenía tantos poderes porque él estaba conectado de cierta forma a estas múltiples realidades que más adelante, tal vez cuando veamos Watchmen, podemos explicarlo mejor. Pero él decía, nada termina nunca. Él podía ver todo porque él comprendía que de cierta forma estaba en un cómic, por decirlo de alguna forma. Entonces, él podía ver el multiverso. Y aquí ellos están viendo esto, bueno, no el multiverso, el hipertiempo. Y aquí, por ejemplo, coexistía al mismo tiempo el Superman comunista, con esos cómics de los 60, donde Superman se podía dividir en un Superman rojo y uno azul. Acá tenemos, por ejemplo, el Superman de la Tierra del Oeste. Y así, todas las historias de DC que fueron escritas en algún momento coexistían tranquilamente en el hipertiempo. Luego después ya hicieron otra historia en la cual el señor Superboy rompía el hipertiempo y quedaba la escoba, se mezclaban cosas. Bueno, eso es otra historia. Acá ya sabemos que es el hipertiempo. Y esto se compone de dos elementos. El punto de fuga,
que es básicamente el lugar donde convergen todas las líneas de tiempo. En arte, ustedes ya saben, los que han tenido arte, si usted hace un puntito en un cuadro y hace algo así como la perspectiva, nuestro cerebro automáticamente dice, oh, lo que va hacia allá va hacia adentro. Entonces, si yo camino así como en una especie de pasillo, así, mientras yo más me acerco allá, más lejos está. Ese sería el punto de fuga. Bueno, el punto de fuga funciona exactamente igual en las líneas de tiempo. Eso quiere decir, ahora imagínense que estamos en una línea de tiempo judío-cristiana. Bueno, ustedes ya saben, yo ya hice un video que pueden ver más abajito sobre la línea del tiempo y viaje en el tiempo. Imagínense que una línea judío-cristiana, así, esta desemboca en el punto de fuga. Si hay otra línea temporal, esta va a desembocar también en el punto de fuga. Si hay otra línea temporal, esta también desemboca en el punto de fuga. Eso quiere decir que el lugar donde desembocan todas las líneas de tiempo y colapsan, o mejor dicho, desaparecen, es el punto de fuga. Aquí en este lugar tienen su base los hombres lineales y Rip Hunter, que es el que se encarga de revisar que las líneas de tiempo en DC funcionen bien. Aquí está el puntito de fuga, al final del tiempo. Y tenemos además el limbo, que a mí este concepto es genial. ¿Qué pasa con los personajes de cómic cuando ya no los utilizan los guionistas? Bueno, se quedan en los cómics que imprimieron, pero desaparecen. ¿Dónde se van? Al limbo. Y el limbo en DC es un lugar, o tal vez un no lugar, en el cual todo es blanco y si ellos quieren pueden ir creando cosas. ¿Qué personaje, o mejor dicho, qué guionista fue el primero en trabajar con el limbo en DC? Fue Kane Giffen. Kane Giffen en el cómic Ambush Bug, que luego de la crisis en las Tierras Infinitas en el 85, Ambush Bug, que era un personaje humorístico, no tenía cabida. Entonces él explica que ese personaje se fue al limbo. Y ahí nos muestra que un guionista perfectamente podría, o un dibujante perfectamente podría aparecer en el limbo. Y por eso tenemos, por ejemplo, la mano del dibujante ahí en algunas viñetas de ese cómic. Y también aquí vive el señor Grant Morrison. Te dije, pero ¿cómo no vivía en el metaverso? Sí, en el metaverso vive, pero al mismo tiempo Grant Morrison puede vivir aquí en el limbo. Y lo interesante de este limbo es que no es solamente de DC. Aquí usted puede encontrar cómics de Marvel y DC. Incluso me atrevería a decir que también de Image. Si recordamos el clásico ese en el que Spawn viaja al limbo de los cómics y encuentra muchas cosas oscuras. En fin. Marvel, ¿dónde encontramos esto? En She-Hulk. El señor John Byrne en el 85, al mismo tiempo en que casi los mismos meses en los cuales Kane Giffen estaba haciendo Ambush Bug, aparecía el limbo. Él había creado... no había creado. Había un personaje en ese cómic que se llamaba The Blonde Phantom, la fantasma rubia, que era un personaje clásico de Marvel que no había sido utilizado en muchos años y ella quería volver a estar activa. Entonces contacta, miren lo loco de la historia, contacta a She-Hulk y She-Hulk, al aparecer en el cómic de She-Hulk, ella sale del limbo por fin. Bueno, si quieren ver más, hice también un videito abajo con She-Hulk si quieren ver. En fin. ¿Qué más? Pues eso es. Pues. ¿Qué me faltaría aquí? Ahí está todo, pues chicos. Así para repasar. La divina continuidad implica DC. Esto se divide en espacio, se divide en tiempo. El espacio sería el omniverso, en el cual tenemos el multiverso. Esta estupidez también del multiverso oscuro. Y la esfera de los dioses. Dentro del multiverso hay una tierra que se llama Tierra Prima, en la cual viven los guionistas, pero no son los guionistas físicos, son en verdad los Avatar. Eso no lo olviden. Luego, en el tiempo, tenemos el hipertiempo que fue creado por Mark Waid, el guionista Mark Waid, para poder explicar por qué había tantas discrepancias a veces entre guionistas que los personajes no calzaban. Como por ejemplo,
que de la nada aparece un amigo que nunca se supo nada en Batman Hatch. Bueno, aquí fue el hipertiempo. O por qué tenemos, no sé, por qué el señor... Ay, ¿cómo se llama este? Jason Todd está vivo. Es por el hipertiempo. Jason Todd debería estar muerto. En fin, son detallitos. El hipertiempo son varias corrientes de tiempo que convergen y coexisten. Todos desembocan en el punto de fuga, que es lo que ya explicamos, donde viven los hombres lineales, y es el fin de los tiempos en DC. Ellos revisan que todo funcione perfecto. Y aparte de todo esto, tenemos el limbo, un lugar en el cual los personajes imaginarios van a vivir. Ojo, un detalle que se me olvidaba. Los personajes que llegan al limbo saben que son personajes de cómic. Cuando un personaje sale del limbo, se olvida del limbo y se olvida que es un personaje de cómic. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en Animal Man. Cuando él viaja al limbo, se da cuenta que es un personaje de cómic. Lo saca Grant Morrison del limbo, lo devuelve a la Tierra y él olvida todo. Y eso, pues chicos, soy el licenciado sin licencia. Espero haberles dado algo de iluminación en este mundo tan complejo llamado DC. Andy Muchetti, después te mando la cuenta por tratar de explicar tu película. Bueno, ¿por qué digo eso? Porque en la película de The Flash utilizan el concepto de hipertiempo, lo explican como tallarines, etc. Bueno, pero esto es básicamente donde aparece eso. Cuídense mucho, nos vemos.